Gloria a Jesús. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mañana tarde, 12:55, ya podemos estar hablando de tarde aquí en la República Oriental del Uruguay. Una jornada, una vez más, sensiblemente fría, pero bueno, por aquello de que no le podemos pedir peras al olmo, no podemos esperar del invierno otra cosa más que frío. Así que si hay algo que este tipo de escenarios deberían de significar para nosotros una enseñanza y un ejemplo muy práctico, es que la vida tiene varias estaciones y que cada estación de la vida tiene sus propias particularidades y uno tiene que saber afrontarlas, saber llevarlas, saber convivir y muchas veces saber someter a todos y cada uno de esos escenarios, porque cada uno de esos escenarios en definitiva van a significar para nosotros un pizarrón que van a formar un carácter, una resiliencia, una intimidad, una relación, porque sencillamente la Escritura dice que los que le aman a Él todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, aún estos tiempos fríos, por momentos inhóspitos, helados, por momentos muy húmedo, en donde uno pudiera llegar a concluir, ¿verdad?, que no es el mejor tiempo. Bueno, aún de allí uno debe de recoger, ¿verdad?, todo lo que el Señor quiere aportarnos para prepararnos, para seguir fortaleciendo, para seguir generando anticuerpos, ¿verdad?, para los tiempos por venir, porque cada una de las cosas que uno vive en definitiva nos deben de preparar para lo que viene. Y una de las cosas que la iglesia debe de aprender es la de estar vestida para la ocasión. Una temporada que sigue siendo para su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muy desafiante, porque insisto, no son climas que uno pudiera sentirse demasiado cómodo. Definitivamente estos climas para la enorme mayoría implica una incomodidad entendible, ¿verdad?, por las razones ya expuestas, pero vuelvo a insistir, todos los escenarios para nosotros deberían de significar o deberían de tener un único punto común, y es la de aprender, porque definitivamente nos tienen que ayudar para bien. Hoy tengo en mi corazón compartirles, un tema sensiblemente distinto del que venimos compartiendo. Hemos corrido estos últimos días la carrera desde el punto de vista bíblico, bajo el libro de Mateo, lo que allí el evangelista relata a partir de sus experiencias, a partir de su visión, a partir de ese sesgo que todos tenemos. Por eso la maravillosa oportunidad de volver a concluir la importancia de la suma de las individualidades, porque es en la suma de las individualidades en donde uno alcanza la plenitud necesaria. Algunos se preguntan por qué la necesidad de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, cuando en definitiva un poco más acá, tal vez un poco más allá, seguramente el libro de Juan sea el distinto dentro de ellos, ¿verdad? Pero en buena medida comparten
una mirada referida a un tiempo que evidentemente giran de alrededor de la figura de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno muestra a partir de su experiencia, a partir de sus vivencias, a partir de su cultura, a partir de su forma de visualizar el mundo, a partir de su forma de construir, a partir de todos los elementos que le hacen seres individuales, seres únicos, y por lo tanto tienen una mirada diferente. Y es en la suma de ellos en donde uno puede alcanzar un nivel de conocimiento seguramente más pleno por la cantidad de información. De hecho, no necesito detenerme demasiado en repasar cómo un mismo evento en algún evangelio lo narra haciendo énfasis en algunas condiciones puntuales, y ese mismo evento en otro evangelio hace foco no en esos mismos elementos, sino en otros, por lo que es en la suma de ambos en donde uno alcanza una riqueza definitivamente mayor. Estamos insisto, en una dispensación que, como todo tiempo y como toda generación, porque todas las generaciones tenemos una misma responsabilidad, y es la de estar vestidos para la ocasión, entendiendo de que cada generación es distinta a la de la anterior. Lo único que no cambia es Él. Él es invariable, pero el ser humano, la cultura, no es lo mismo. Bueno, yo lo tengo muy claro por mis hijos, ¿verdad? Yo hago una muy rápida comparación entre la generación de mis hijos, el tiempo de mis hijos, la cultura de mis hijos. Es un mundo muy distinto de mi mundo. A veces tenemos algunas conversaciones triviales y me decían: papá, ¿qué hacías vos cuando eras chico? ¿Qué mirabas? Y le digo: mira, hijo, a gatas si teníamos tele. A gatas si teníamos tele. Digo, ¿vos te pensás que mi mundo era el mismo que tu mundo? Vos hoy tenés 5G, tenés internet. En mi época no había, a gatas y un teléfono de esos de rulo, a gatas, ¿no? A gatas y una televisión, en principio blanco y negro, después color, 4 canales, no como ustedes que tienen 278.000 canales, no como ustedes que tienen YouTube para ver 258.000 canales. Ustedes tienen juegos, tienen celular, tienen movilidad, tienen una cantidad de cosas que nosotros nunca tuvimos, o al menos a su edad no lo tuvimos. Y eso, por más de que sea una obviedad, no deja de graficar que no todas las generaciones somos iguales, porque somos permeados de una cultura que no es la misma. Y si bien hay cosas que se repiten, porque la vida tiene en buena medida, o la vida es en buena medida cíclica, no puedo desconocer de que todas las generaciones son distintas. La generación de nuestros hijos es distinta a nuestra generación. La forma de llegarles es una forma distinta, la forma de predicarles es una forma diferente. Lo que no puede cambiar es, en esencia, el mensaje. El mensaje no puede cambiar la fuente. Probablemente pueda llegar a haber alguna sensibilidad en cuanto a, la homilética, la forma de, pero lo que no puede, de manera invariable, de manera tajante, lo que no puede cambiar es la escritura propiamente, ¿verdad? Yo entiendo que a medida que el tiempo va transcurriendo, a veces las propias editoriales van intentando ayornarse y lanzar, por cuestiones también muy económicas, no claramente económicas. No son necesariamente centros filantrópicos,
Hay evidentemente un fin comercial, pero definitivamente todo tiempo tiene sus propias particularidades, y esta generación vuelve a tener el mismo desafío que la generación anterior, y que la anterior, y que la anterior, y que la anterior. ¿Y cuál es cuál es ese desafío, varón? Bueno, es la de estar vestidos para la ocasión, porque este 2026 no es el mismo del 2000, no es el mismo del 1900, no es el mismo del 1800, y así podemos seguir hacia atrás o hacia adelante todo el tiempo que ustedes quieran. No es lo mismo. Y uno tiene el desafío de aprender a estar vestidos para la ocasión, porque así como nosotros tenemos veranos, tenemos inviernos, tenemos otoños, bueno, también aquellos que nos antecedieron tuvieron que vivenciar las mismas experiencias y resolverlas de la manera que pudieron. Nosotros hacemos lo mismo y tenemos la responsabilidad de trabajar y construir, ¿verdad?, una metodología. No quiero sonar demasiado estructurado, pero por lo menos dejarle herramientas básicas, lo suficientemente básicas, para que nuestros hijos puedan entender de que el Evangelio es invariable, de que no es intransable, no es negociable, pero que no puedo dejar de aceptar de que debe de haber un esfuerzo que va de la mano de la guía del Espíritu de Dios también, para poder alcanzar un público que es sensiblemente distinto del público de nuestra generación. Y eso es estar vestido para la ocasión, es estar a la altura del desafío que tengo presente, es estar a la altura del público objetivo, es estar a la altura de, bueno, las características propias de esta generación. Cada generación es sensiblemente distinta, y cada una de las generaciones y de su liderazgo tiene o tenemos la responsabilidad de poder llegar, ¿verdad?, a ellos de la manera necesaria, para de esa manera poder ser un liderazgo eficaz, eficiente, un liderazgo que está a la altura, un liderazgo que entiende que por sobre todas las cosas es la dirección del Espíritu de Dios la que nos va a hacer definitivamente eficaces. Cada vez que me pongo a meditar en este tipo de coyunturas, cada vez que medito en esta necesidad de transmitir, de enseñar, de construir un liderazgo conforme al corazón de Dios, y eso implica ser un liderazgo entendido en el tiempo, un liderazgo coatita, un liderazgo de la tribu de Isaacar, un liderazgo que tiene sus propias particularidades. Siempre, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces cuando, insisto, yo medito en este tipo de situaciones, viene a mi mente, a mi corazón, no sé cómo decirlo, pero aparece allí de manera inconsciente el relato bíblico de la experiencia que tuvo que tener Esther, una mujer en principio, bueno, sensiblemente desdichada, una mujer que se crió en un contexto que no era el propio, en una nación que no era la propia. El pueblo de Dios, una vez más, había sido llevado cautivo. Estaban, bueno, sobreviviendo en medio de una cultura que no era la propia, con toda la dificultad que eso significa en términos muy prácticos, con una gobernanza que bueno, no era la más feliz, sino que proponía de todas las maneras posibles, bueno, un lineamiento moral, espiritual, cultural,
en muchos casos sensiblemente distintos y en otros diametralmente distintos, con todo lo que eso significa. Pero, pero la novia de Jesucristo, la iglesia, que es la iglesia de Jesús, que es una suerte de Esther, ¿no? Alguien, bueno, que fue señalada por pura gracia, por un amor absolutamente incondicional, ¿no? Bien dice la Escritura que lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Es en donde Dios se manifiesta de una manera superlativa. Y esta mujer, una mujer que tal vez por toda la condición política, social, cultural, financiera que estaban viviendo, más allá de que había sido recogida por su tío Mardoqueo, pero bueno, no es lo mismo un tío que los padres, más allá de que evidentemente Mardoqueo es un trabajo excelente. No dejó de ser, imagino, una infancia fácil, todo lo contrario. Muy seguramente una joven marcada en principio para una vida, no digo desdichada, pero que a priori no iba a ser relevante, no iba a tener mayor protagonismo, porque más allá de su nivel de confort no dejaban de ser extranjeros, estaban en una suerte de diáspora, no dejaban de estar en una tierra que les era contraria, que les era ajena, con todo lo que eso significa. Sin embargo, Dios había establecido una virtud, ¿no?, en la vida de Esther, una belleza absolutamente incondicional en esta mujer, y sin lugar a dudas yo creo que tiene hilos de conexión, porque vaya si nosotros como iglesia tenemos errores, vaya si muchos de nosotros hemos sido concebidos en hogares disfuncionales y hemos sido, bueno, si tal vez hemos tenido muchos más inviernos, era ¿cómo puede pasar eso? Bueno, a veces puede pasar en términos simbólicos, pero probablemente muchos de nosotros hayamos tenido muchos más inviernos que veranos, habremos sido el resultado de, bueno, un dolor sostenido en el tiempo, una enorme insatisfacción, acéfalo en muchos aspectos, pero sin embargo el Señor hizo de nosotros, opuso a nosotros una virtud que nos trasciende a nosotros mismos, una belleza que va más allá de nuestra estética, sino que tiene que ver con con una identificación muy clara, que tiene que ver con la de entender de que hemos sido señalados para que a partir de esa virtud podamos ser concebidos y entendidos como la novia, y para desde esa posición comenzar a prepararnos para poder alcanzar ese tiempo de las bodas del Cordero. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recordarán muy rápidamente conmigo cómo está en principio don nadie, como en principio muchos de nosotros, fue señalado por Dios, fue escogida por Dios. Para el Señor no pasó inadvertida, sino que a partir de esa virtud que Dios puso en Esther, el tiempo y las situaciones y las circunstancias comenzaron, por aquello de que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, por aquello de lo que Dios nos embarazó en algún momento, llegará el tiempo de pujar para poder parir lo de Dios en nosotros y ser, en definitiva, lo que tenemos que ser de parte de Dios. Yo creo que lo mismo le pasó a Esther.
Esther pasó de ser una insignificante mujer, pasó a ser una candidata a ser la esposa del reino de turno, del rey de turno. Pero esa boda, esa reafirmación de su condición de reina, y esto no es casual, porque es lo que la Biblia dice de nosotros, dice que somos reyes y que somos sacerdotes, por lo tanto, no es casual que Esther haya sido concebida como reina y haya sido preparada para ser reina, porque nuestro peregrinar por este mundo implica una preparación para una boda. Bueno, pero varón, pero cuántas generaciones han pasado sin que esa boda se pudiera consumar. Bueno, el hecho de que tal vez no se haya consumado no significa que no se vaya a consumar, porque dice la Escritura de que nosotros, el día que partimos de este mundo, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Es como una suerte de, básicamente eso, de sueño en donde Dios nos mantiene al tiempo de cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, no debe de desmoralizarnos, desmotivarnos, sino que por el contrario debe de alentarnos a correr la carrera hasta el último momento, sabiendo que hasta último momento tenemos oportunidad de vivir y de hacer, ¿verdad?, de una manera correcta. Y lo cual no es poca cosa, ¿verdad? Lo cual nos invita a vivir la vida de una manera responsable, porque cada una de mis acciones o inacciones van a terminar decidiendo en definitiva mi destino profético. Esther había sido escogida para una tarea real. Ella estaba dentro de las candidatas sin tener demasiado claro, como muchos de nosotros, que en algún momento iba a tener la responsabilidad de funcionar bajo una jerarquía, bajo una responsabilidad, bajo un nivel de autoridad, como le pasó a Esther. Yo creo que la mayoría de nosotros, a la hora de dar este paso de fe y de obediencia, de amor incondicional, creo que la mayoría de nosotros, voy a hablar por mí, yo en ningún momento pensé que podía llegar a ser un predicador, un comunicador, pónganle el rótulo que ustedes quieran, me es indistinto. Sin embargo, con el devenir del tiempo, uno se va dando cuenta, claro, con cierta perspectiva, uno luego va tomando dimensión de cómo Dios nos fue preparando, ¿verdad? Así como fue preparada Esther para una posición que implica una responsabilidad de conducción, un ejercicio de gobernanza, ella fue preparada. Ella no llegó allí sin que haya mediado ningún tipo de preparación. No, todo lo contrario. Basta leer las Escrituras para tomar conciencia de que estuvo mucho tiempo sometida a un proceso de embellecimiento que para nosotros, hijos del Eterno, debería de entender que implica un proceso de santificación, de perfeccionamiento, que va haciendo de mí una persona habilitada para poder funcionar bajo un nivel de gobernanza y de autoridad que, vuelvo a insistir, es el resultado de una preparación. Por eso la necesidad, la urgencia de poder entender de que la vida es un proceso de preparación. ¿Y hasta cuándo? Y toda la vida. Toda la vida Dios nos va a santificar, toda la vida Dios nos va a seguir preparando, toda la vida Dios seguirá corrigiendo aquellas cosas que necesitan ser corregidas para que yo pueda estar en
todos los aspectos de mi vida apto para la tarea que yo tengo que llevar adelante. Esther no fue diferente. Por eso, tal vez a título personal, cada vez que medito en estas cosas, me es recurrente la figura de Esther, de cómo ella pasó de ser una absoluta don nadie a ser una candidata. Y esto es interesante, porque no pasó de ser don nadie a reina, ¿verdad? Inmediatamente, sino que hubo una suerte de preselección, si se me permite. No quiero hilar muy fino, ni quiero tampoco meterme en líos, porque probablemente muchos digan, bueno, no, pero en realidad Dios ya le había escogido a Esther, ya le había, bueno, digamos que sí, pero siempre tenemos derecho a equivocarnos, siempre tenemos derecho a tomar malas decisiones, siempre seremos pasibles de tomar malas decisiones. Y eso es lo que a veces no terminamos de entender, que podemos haber sido preseleccionados pero luego mis malas decisiones son las que me van, en lugar de acercarme al trono, me van alejando al trono. En vez de ser 6 meses de preparación, van a ser 6 años de preparación. Si es que llegamos a esa preparación. Yo tampoco es que me quiera poner melancólico ni nada que se le parezca, pero cuántos enormes pastores con capacidades absolutamente hermosas de Dios, cuántos evangelistas, cuántos profetas, cuánta gente con una unción apostólica hoy no nos acompaña, y sin ningún ánimo de levantar el dedo inquisidor, cuántos hoy están en una condición de sueño, por lo que hablábamos hace un rato, sin haber ejercido todo lo que podrían haber ejercido, si es que tal vez por allí no hubieran tomado malas decisiones. Por eso, entender de que la vida es una preparación es necesario, es urgente decirle a la gente que nos acompaña, aquellos que por allí circunstancialmente te prestan el oído, poder sembrar y decirle que la vida es una preparación en donde Dios va perfeccionando, pero también en donde Dios va evidenciando nuestras concupiscencias, nuestros errores, nuestros aciertos, pero de ambos en algún momento vamos a tener que vivir las consecuencias. Y eso puede llegar a significar, vuelvo a insistir, que puedan ser 6 meses de preparación, puedan ser 6 años de preparación, pueden ser 60 años de preparación, o puede que esa preparación haya sido absolutamente inútil, porque más allá de todo lo divino que Dios puso en mí, yo jamás estuve a la altura. ¿Puede pasar eso, varón? Y bueno, yo me temo que sí. Por lo tanto, insisto en la urgencia de decirles a nuestros hermanos, o aquellos que les gusta hablar en términos de hijos espirituales, bien, es entendible, aquellos que tienen hijos espirituales, que puedan decirles, bueno, mira que la vida es un boomerang, que todo lo que tiras hacia arriba en algún momento va a caer, y si vos no entendés, si no visualizás la vida como un proceso de embellecimiento, de santificación, de preparación para un nivel de gobernanza, bueno, si no lo entendés, probablemente termines tomando malas decisiones que te terminen alejando de esa autoridad o de ese trono que Dios determinó para tu vida. Definitivamente la iglesia necesita
vestirse para la ocasión. Y vaya si esta generación necesita seguir trabajando en esa disciplina y hacerles saber a los que vienen después de nosotros su responsabilidad de estar ellos vestidos para la ocasión, pero también de hacer desde su posición individual, desde su condición de individuo, desde su condición de ministros, poder hacer exactamente ese mismo trabajo para seguir afectando, para seguir impactando, para seguir impartiendo, porque en definitiva todo se trata de Dios, por Dios y para Dios. Y nosotros somos la extensión de sus manos. Por eso quise comenzar con esta suerte de asociación libre en una temática que es sensiblemente distinta de la que venimos compartiendo. Un libro de Mateo que nos ha sido, al menos en lo personal, muy rico, y siempre digo lo mismo: de gracia comparto lo que de gracia recibo. Pero hoy yo quiero llevarte, o quiero invitarte a que me acompañes en este recorrido por este ejercicio ministerial, esta construcción necesaria de aquellos que, muy humildemente asumimos, ¿verdad?, una dirección de parte de Dios, y es la de interpretar la vida de la manera correcta. Nos vamos a sumergir en el libro de Génesis y nos vamos a, nunca mejor dicho, sumergir, porque vamos a abrevar de ese tiempo tan nefasto, tan deficitario, tan distante de la voluntad de Dios, porque era tal el nivel de desprecio hacia nuestro Dios, era tal el nivel de desobediencia, de iniquidad, de rebelión, que el Señor se desilusiona, se enfada, determina juicio, porque dice la Escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que puede manifestar ambas. Y claramente este es un episodio donde manifiesta ambas, porque manifiesta juicio, porque me refiero concretamente a Noé, a la generación de Noé, una generación marcada por la desidia, marcada por la inmoralidad, marcado por el incesto en su peor expresión, en su ateísmo acérrimo o inmoralidad espiritual, que llevó a que Dios decidiera que las aguas del juicio descendieran sobre la faz de la tierra y lo cubrieran todo. No quiero, podríamos decir alguna cosa más de esto, pero si se me permite la expresión, me seduce mucho a irme por una carretera alterna, de la cual probablemente me cueste enormemente volver. Pero digamos que cubrió toda la tierra, y es ahí donde se manifiesta la justicia de Dios, la ira de Dios, pero también es en ese mismo escenario donde se manifiesta la misericordia de Dios, porque Noé sobrevivió, porque su familia sobrevivió, porque animales de cada especie de esa región sobrevivieron, porque en definitiva, si bien Dios determinó un juicio, no significó eso el fin pleno de todas las cosas, sino una suerte de reinicio. Y vaya si esta generación ha escuchado esa expresión, reinicio,
una expresión que yo soslayo, porque creo que estamos llegando a un clímax en donde muchos ven como una evidencia empírica las guerras y rumores de guerra. Bueno, sin duda que es un elemento a tomar en cuenta y es un elemento que me parece que ni siquiera es discutible, lamentablemente. Es un elemento que está más presente que nunca, o que tantas veces. Pero sin embargo creo que estamos muy cerca de un reseteo, primero de un juicio divino, un juicio en el que creo que ya estamos insertos. Lo que creo que todavía no hemos visto son las consecuencias del juicio. Porque el juicio implica una suma, ¿verdad?, de una serie de instancias en donde, llamémosle así, fiscal y abogado, ¿verdad?, juez mediante, tienen distintas instancias para cada uno, bueno, hacer su trabajo, pero no necesariamente el mismo día que se determina un juicio hay un resultado, sino que muchas veces hay una suma de instancias donde cada una de las partes hace su trabajo, pero siempre hay un dictamen final. Siempre hay un dictamen final, siempre en algún momento hay un punto que señala el final de una oración, el final de un tiempo, el final de un ciclo. Siempre hay un punto, ni siquiera un punto y coma, un punto, literalmente. Y creo que nos estamos acercando a una suerte de reseteo que no deja de ser la evidencia de un juicio de Dios como consecuencia de una suma de elementos que nos demuestran justamente eso, de que estamos viviendo un reseteo en donde la humanidad una vez más vuelve a dar muestras de su enorme capacidad de hacer las cosas mal, de darle la espalda a Dios, de insistir en sus propios medios, en sus propias formas, en insistir de manera repetida en seguir llevando adelante las mismas fórmulas esperando tener resultados diferentes, ¿no? Es una condición propia del ser humano. Tenemos una memoria de corto plazo poco desarrollada, ni te digo de mediano y largo plazo, ¿no? Y si no, fíjense los distintos sistemas políticos que gobiernan. Vamos a hablar de nuestra muy amada Hispanoamérica, ¿no? A veces ciudadanos tenemos muy poca memoria, ¿no? Una realidad que también afecta a los ciudadanos del reino de los cielos, porque tenemos también una memoria muy escueta, cuando la memoria es fundamental. Para nosotros, para el ser humano es fundamental, pero más para nosotros, Iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué, varón, es tan fundamental para usted la memoria? Y bueno, ¿por qué usted cree que Jesucristo, a la hora de celebrar la Pascua, el Pesaj, dijo: haced esto en memoria de mí? Porque la memoria es importante. Porque el hacer y el hacer lo correcto es una forma de seguir manifestando cultura. Pero no me quiero ir, una vez más, no me quiero ir demasiado. Hoy la humanidad está muy cerca de un reseteo, estamos viviendo un tiempo muy magro espiritualmente.
siempre digo lo mismo, no me preocupa el mundo, lo que sí me preocupa y me ocupa es la iglesia, y me temo que la iglesia está viviendo un tiempo absolutamente magro, deficitario en muchos aspectos, y saludo de manera encomiable el esfuerzo encomiable y digno de ser imitado de tanto y tanto y tanto hermano y hermana que tienen un corazón el doble de grande que el mío, el triple de grande que el mío. Pero cuando yo veo la iglesia, veo una iglesia tan tibia, tan timorata, tan inmoral, tan sedienta de pasiones humanas, de ambiciones humanas, con objetivos absolutamente corrompidos, por no decir corruptos. Y de esto se trata, porque vos fíjate que cuando para nosotros hijos del Eterno, cada vez que nuestras acciones nos someten a nosotros mismos a un tiempo de juicio y a los ojos de Dios a los tiempos de un reseteo, siempre Dios deja abierta una puerta llamada gracia. La gracia es una expresión, una evidencia del amor de Dios. Por eso Dios es amor, entre otras razones porque es misericordioso. La misericordia es una evidencia del amor de Dios. Sin embargo, en tiempos de Noé viene juicio, viene reseteo. Muchos pensarán, bueno, se termina todo. No necesariamente, porque ese reseteo implica un reiniciar desde un punto en específico para luego volver a seguir construyendo, en la esperanza de que sea de la manera correcta. Por eso para muchos de nosotros este es un tiempo reseteo, lo cual vuelvo a insistir, no quiero que lo vean como algo escatológico, como algo se viene el fin del mundo. No, esto es en términos espirituales, que evidentemente tiene su resonancia en términos materiales, culturales, ministeriales, porque todo lo visible es el resultado de lo invisible. Esto a lo que nos tiene que llevar es a entender de que estamos delante de una nueva oportunidad de que, y de hacer las cosas bien, de detenernos en donde comenzamos a corrompernos, en donde comimos la manzana, ¿verdad? Un mito, en ningún lado dice que el fruto fue una manzana, pero digámoslo así, en términos coloquiales. Mordimos la manzana y pasó lo que pasó, pero volvemos a enfrentarnos a esa maravillosa puerta llamada gracia, cuya máxima expresión es la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el camino, no un camino, el camino, singular. La vida, la verdad, no mi verdad, la verdad. Cuando Cristo vino, el mundo estaba viviendo un reseteo. Por eso a veces me asombra cómo cada vez que hay escenarios de este tipo, ¿no? Como los que trágicamente estamos viendo, ¿no? Donde las guerras están tan presentes, donde se habla de una nueva era atómica, hipersónica, y comienzan a llenarse las redes de escatólogos, y
Pero no hablamos de que esto en realidad es algo que se viene repitiendo prácticamente todas las generaciones. Porque si somos honestos intelectualmente, hemos oído, yo con 51 años he oído de rumores de guerra, y rumores de guerra yo creo que una por año. Pero por alguna extraña razón, cada vez que nos enfrentamos a este tipo de escenarios nos volvemos escatológicos, que no digo que esté mal, pero yo en vez de trabajar tanto en eso, ¿será que es el sesgo que Dios me ha dado? No, no trabajo mostrando el futuro, si se me permite, sino que trabajo en el presente, concientizando de que el presente evidentemente va a tener una repercusión en el futuro de manera directa, absoluta. O sea que nuestro futuro es el resultado de mis decisiones en el presente. Entonces no me ocupo del futuro, me ocupo del presente. Porque ¿de qué me sirve a mí saber que todas las cosas que las escrituras señalan acerca de los tiempos finales, si en definitiva nadie sabe cuándo va a ser? Nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de nuestro Mesías. Solo el Padre. Si entiendo que es tentador, es seductor, porque el conocimiento siempre seduce. Y si no, pregúntenle a Adán y Eva. Siempre seduce. Pero hay que tener mucho cuidado, porque vaya si hoy estamos delante de una sociedad muy tecnocrática. Hoy tenemos IA de todos los colores, para todo lo que se te ocurre hay IA. Vaya si esta es una era del conocimiento. El ser humano ya hace décadas ha alcanzado el conocimiento de clonar, por ejemplo. Y así con tanta otra cosa. Por lo tanto, entender que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue esa expresión de misericordia. Esa expresión de misericordia que viene de la mano de la ira, que viene de la mano del juicio. Porque tenemos que aprender a mirar el medio vaso lleno y el medio vaso vacío para poder entender algunas cosas. Porque, bueno, acepto que por razones obvias la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, todo lo vemos como el evento más maravilloso y la mayor expresión de gracia y de misericordia del Padre, el haber enviado a su Hijo por amor de nosotros. Es la mayor expresión de gracia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando es que no quiero comparar la venida de Jesús con cualquier otro evento, porque definitivamente no lo es. Pero quiero establecer este principio. Cuando viene un acto de misericordia, es porque antes vino el juicio. Es porque antes se manifestó la ira. Es porque Dios ya estableció un reseteo, un reinicio. Y eso no significa que lo que venga va a ser todo color de rosas, porque si usted repasa las Escrituras, Jesús no tuvo un camino de rosas.
Los discípulos de Jesús no tuvieron un camino de rosas. La humanidad en ese entonces estaba viviendo un tiempo de juicio, porque al olfato de Dios había subido tal olor a putrefacción que fue absolutamente necesario. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ese olor a putrefacción no vino por el olor del mundo, vino por el olor de su iglesia, de su sacerdocio. Lo cual, al menos a mí, me genera una profunda reflexión, porque no quiero ser irónico, pero cualquier coincidencia con el tiempo presente es mera casualidad. Hay como un común denominador de decir que Israel es el reloj del mundo. Bueno, yo diría que la iglesia es el reloj del mundo. Es la iglesia y su condición lo que marca el tiempo. Muchos ven y buscan señales fuera de la iglesia, cuando en realidad es la iglesia el verdadero termómetro. No necesito detenerme demasiado en la integridad de la iglesia de aquel entonces, ¿no? Basta repasar ese escenario en donde Jesús entra en el templo, ¿no? Y se encuentra con un nivel de corrupción, con un amor al dinero, una inmoralidad en todas sus expresiones, y tiene un gesto de ira, y hay muchos que dicen, pero ¿cómo ira en el Señor? Pero no venimos hablando ya hace 50 minutos de que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Si el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, el Señor se airó en ese momento, y provocó lo que provocó, ¿no? Tiró las mesas de los cambistas. Bueno, y fue en ese momento en donde la religión organizada, ¿no?, maquinó el asesinato de nuestro Mesías. O sea, la religión fue lo que mató al Mesías. A ver, el propio Cristo dijo, yo doy mi propia vida, a mí no me la quitan, yo la doy, yo la pongo al servicio del amor del Padre, al servicio de mi amada. Y es la propia religión organizada la que termina matando a nuestro Mesías, que era parte del plan, pero que no dejó de ser una nueva evidencia de la condición espiritual del sacerdocio. Porque, al menos digamos que es paradójico que la institución que debía de representar al Mesías no solamente no lo representaba, sino que hizo lo indecible por correrlo, por no decir de matarlo. Por eso yo vuelo sobre lo mismo. La mayoría ve en hechos externos el reloj a la hora de interpretar
los diseños de Dios, los mecanismos de Dios. Yo creo que tenemos que mirar a la iglesia para poder comprender verdaderamente el reloj de Dios. Pero me animo a más. Nosotros no debemos de ocuparnos del reloj de Dios. En todo caso, ocupémonos de que nuestra vida destile el perfume correcto, que podamos ser como esa mujer que tenía un frasco de perfume, de nardo allí, lo rompió delante de su Señor. Y el perfume inundó todo el lugar. Porque es el olfato del que nos tenemos que ocupar. De oler de tal manera que agrade al corazón de Dios. Les voy a contar algo que el Señor puso en mi corazón. Cuando Él llama a Abraham, cumple la promesa de Isaac, pero después de una manera para muchos inconcebible, le pide a su hijo y Abraham responde en obediencia. Él prepara todo para el sacrificio. Y eso, al olfato de Dios, representó un perfume lo suficientemente agradable y que le indicó el tipo de integridad que había en Abraham, el tipo de fe que había en Abraham. Cuando el padre olió el perfume de los actos de Abraham, se dio cuenta de que ese era un hombre con fe. Por eso le llaman el padre de la fe. Y cuando olfateó lo que escondía el perfume de la acción de Abraham, el cielo le dijo: no, Abraham, ya está. Ya lo olí. Ya encontré el perfume que yo esperaba en vos. Encontré el perfume, Abraham. Encontré el perfume. No es un olor fétido, no es un olor a pecado, no es un olor a error. Es un olor a fe. Entendiendo, y aquí es en donde uno a Abraham y ese sacrificio o ese altar de sacrificio con Noé, y lo que quiero compartirles de parte de Noé, porque creo que tienen, como todo en las Escrituras, hilos de conexión inevitables, porque la fe fue lo que, cuando el Señor olfateó, fue lo que llevó a que el Padre escogiera a Noé para ser una nueva oportunidad. Fue la acción de Noé lo que permitió que Dios hiciera de él una nueva oportunidad. ¿Y qué había escondido en ese olor que es el resultado de una acción que ya dijimos que tiene que ver con la fe? Pero ¿cuál es la coincidencia, si se quiere, o la similitud
entre un olor y el otro olor, entre un perfume y el otro perfume, en que ambos, tanto Abraham como el personaje del que vamos a brevar, llamado Noé, replicaron exactamente el mismo tipo de olor que Dios espera de nosotros. Porque el perfume que Dios espera de nosotros es el perfume de la fe. Pero no la fe que implica un solo creer, sino la fe que implica un obedecer con precisión. Varón, ¿qué tiene que ver el obedecer a Dios con precisión? Cuando Dios le hace saber a Noé que iba a manifestar juicio, que iba a haber un reseteo a nivel mundial o regional, le muestra un diseño. Por eso, cuando vino Cristo, Él es nuestro modelo a seguir. Por eso Cristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Cada vez que Dios establece un ámbito de misericordia, hay diseños detrás, hay medidas detrás. Porque cuando Dios mandata a Noé para construir el arca, tipo de Jesús, porque en Cristo nosotros somos salvos por su sacrificio, Él reposó sobre las aguas del juicio. En Él nosotros somos salvos. Por eso Cristo dijo: voy al cielo a hacer casa para vosotros. Él es nuestra casa. El Padre nos ve a través de Él. Nosotros tenemos esperanza por Él. Por eso es por sus méritos. Cuando el Padre mandata a Noé, le muestra un diseño. Y todo diseño implica medidas. De hecho, muy rápidamente, cuando le mandata a construir el arca, le pide que sea de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 de anchura, bien digo, y 30 codos de altura. ¿Qué es lo que esto nos señala? Que los diseños de Dios tienen una medida. Varón, quiero hacer una casa. Bárbaro. ¿Cómo la querés? No sé, como quieras. No, como quiera yo no, como quieras vos. ¿Quién es el dueño de la casa? Ah, bueno, sí, soy yo. Bueno, vos me tenés que decir cuál es el diseño, cuáles son las medidas que implican el diseño. Te pregunto, y con esto termino esta primera entrega, si se me permite llamarle así. Si Noé es un diseño profético de la figura de Cristo, que implicó medidas, que implicó un diseño, que no fue cualquier diseño, fue el diseño que escuchó de Dios, el diseño que Dios mandató, porque esa es la forma de Él.
Yo te pregunto, para reflexionar juntos, ¿no crees que la iglesia también implica un diseño, implica medidas, implica una imagen y una semejanza? ¿No ves ninguna coincidencia entre una congregación y un arca? Yo no digo, porque ahora que la iglesia y el ser humano tiene una capacidad de estructurarse y encontrar fórmulas en todos lados. No sea que ahora, como el G12, aparezca la iglesia renovada de Noé, ¿no? En donde todas las congregaciones tengan 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Bueno, no me sorprendería, la verdad. Me avergonzaría sin duda, pero no me sorprendería. La pregunta es, ¿qué diseño Dios nos dio? ¿Qué diseño Dios te dio? ¿Qué anchura? ¿Qué altura? ¿Cuál es la longitud que Dios diseñó para tu vida? Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor del terreno. Él es el Señor, no yo. Hoy el mundo está bajo juicio, pero no por el mundo, sino por la iglesia. Porque lamentablemente la iglesia ha decidido construir de la medida que quiere. Y no necesariamente a la medida de Dios, desconociendo que no es mi iglesia, es su iglesia. Por eso yo diría, hoy sí, Houston, tenemos problemas, pero me gozo en nuestro Señor, porque así como dijimos que Él es tardo para la ira, aunque la manifieste, es grande, grande, grande en misericordia. Quiero mandarte un afectuoso saludo, un gran abrazo, un fraterno abrazo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos seguramente el día de mañana avanzando un poquito más en este nuevo compartir que, como ya vimos, tiene su fundamento bíblico en el libro de Génesis y más puntualmente en Noé, su tiempo y el arca que Dios le mandó construir. El Padre bendiga tu vida, amada iglesia. Shalom, shalom.